más médicos. Hola, ¿vienes aquí? En los primeros años de vida, Emily Garland era sinónimo de salud y felicidad. Siempre era extrovertida, activa, tenía energía, mucha energía. Simplemente era una niña feliz. Pero cuando Emily llegó a los 2 años, su madre notó algo alarmante. Estábamos almorzando y comenzó a llorar y se colocó la mano sobre la mejilla y ya podía hablar en ese momento, pero no podía decirme lo que le pasaba. Imaginé que se había mordido la lengua o algo así mientras comía. La consolé y dejó de llorar. Luego siguió comiendo hasta terminar su almuerzo y no pensé más en ello. Y en los 2 días siguientes ocurrió otra vez cuando estaba almorzando. Y pensé que se habría mordido la boca por dentro, a la altura de la mejilla. O tal vez se estaba quemando con la comida. Pero en las semanas siguientes, Emily continuó experimentando episodios de dolor. Ocurría en momentos diferentes. No solo cuando comía, también cuando bebía algo con su sorbete. O cuando estaba en la bañera. Si se mojaba la cara, comenzaba a llorar. La consolábamos mientras sucedía el episodio, que solo duraba unos segundos. La primera vez que tomé conciencia de que algo estaba perturbando a Emily fue cuando su madre y yo hablábamos por teléfono. Emily estaba en la bañera y la escuchaba gritar y Laurel me pidió que esperara. Luego me contó que era extraño. Parecía que Emily se había mordido la boca por dentro a la altura de la mejilla. Recuerdo haber estado en la habitación en una de mis visitas y verla llorar y ponerse la mano sobre su rostro. Lori le decía, cariño, ¿te mordiste otra vez? Y Emily decía, ¿sí? Creo que no entendía lo que su madre le preguntaba. Todo lo que sabía es que sentía dolor y su madre se daba cuenta de que le dolía. Y Lori insistía en que Emily se seguía mordiendo y decía que no sabía qué pensar. Era muy extraño y seguía haciéndolo. Observé para ver si tenía lastimada la lengua o si había algo en la mejilla que se pudiera ver, pero no había nada. Pensando que podía ser un dolor de muelas, Laurel la llevó al dentista. Pero luego de un examen completo, el odontólogo no encontró nada anormal. Le pregunté al odontólogo si debía hacerse una radiografía para asegurarnos, pero dijo que no. Dijo que no era necesario porque podía ver que todos sus dientes estaban bien. Dijo que si hubiera habido una caries suficientemente profunda para causar dolor, la hubiera visto. Así que no tuvimos respuestas. Creo que Laurel pudo haber pensado que había algo más de lo que yo creía. Yo pensaba que se habría mordido la lengua, que ya pasaría. Creo que esa es la actitud de muchos padres frente a muchas cosas. Ya pasará, no debemos hacer nada. Pasaron los meses y los misteriosos episodios de Emily comenzaron a surgir cada vez con más intensidad. Laurel se estaba asustando. Estos episodios ocurrían cuando la vestíamos, al sacarle la camiseta por sobre la cabeza o si el viento le daba en la cara. Y si solo estaba corriendo o moviendo su cuerpo mientras corría, entonces se detenía y comenzaba a llorar. Nunca teníamos ninguna advertencia, solo sucedía. El dolor comenzaba e inmediatamente era intenso. Parecían convulsiones y luego comenzaba a llorar y llevaba la mano hacia aquí. Hacía así y la mano rebotaba. Lo recuerdo porque quería ponerse la mano sobre la cara, pero no se atrevía y entonces hacía así y luego dejaba de llorar y luego hablaba así. Era muy triste. Cuando el dolor pasaba, ella continuaba con lo que estaba haciendo antes de comenzar el episodio. No sabíamos qué hacer. Hablábamos entre nosotros y decíamos si es esto o si es aquello. Todo era confusión. No sabíamos qué pensar. Frustrada y perdida, Laurel decidió llevar a Emily a un nuevo pediatra. Emily estuvo bien durante la visita a la pediatra. No tuvo síntomas. Estaba feliz, todo estaba bien. Y entonces, lo único que la pediatra tenía para considerar era lo que yo le decía. Y lo único que se le ocurrió fue que tal vez Emily tuviera piedras en su glándula salival, que yo nunca había oído, pero ella dijo que se podía tener piedras ahí, tal como sucede en la vesícula. La pediatra la derivó a un otorrinolaringólogo. Le examinó la cara y le miró el interior de la boca y la palpó alrededor de la mejilla y dijo que no tenía piedras y que no tenía idea de lo que podía hacer. Yo sabía que existía un problema y sentía que no estaba obteniendo una respuesta.
Entonces, para sorpresa de Laurel y Dave, el dolor desapareció durante unas pocas semanas. Pero cuando Emily cumplió 4 años, regresó con más fuerza. Los episodios de dolor se hicieron más prolongados. Al principio, duraban un par de segundos, pero luego estaban llegando a los 10 o 15 segundos. Era como si le diera un golpe eléctrico. Se podía ver que su cuerpo y su rostro comenzaban a sacudirse y sus ojos se abrían completamente. Uno sabía que el episodio llegaba. No quería que la tocaran. Y los trastornos de Emily comenzaban a afectar seriamente la vida de los Garland. Solemos navegar y nadar. Tuvimos que cortar los viajes porque mientras estábamos en el barco con el viento, ella empezaba a llorar y no dejaba de hacerlo. Cada vez que se zambullía, salía llorando. Creo que aquel día incluso puse una toalla sobre su cabeza mientras navegábamos para que no le diera el viento en la mejilla y así aliviar el dolor. Y era una situación muy desdichada. Debíamos detenernos y regresar a casa. Pronto Emily desarrolló tácticas para soportar el dolor. Dejaba de jugar y se sentaba, y lo hacía sobre el sofá. Se quedaba quieta y callada, que no es su costumbre. Sabíamos cuando tenía un mal día, porque no era ella misma. Era algo así como un zombie. Ni siquiera podía abrir la boca para ponerse la cuchara con puré de manzana. Sencillamente no podía hacerlo. Hacía esto, pero el esfuerzo para comer no era suficiente. Se le notaba en los ojos que estaba hambrienta, pero su esfuerzo no era suficiente. Con todas nuestras fuerzas queríamos liberarla del dolor, pero no lográbamos ayudarla. Estaban agotados, cansados. Eran padres tratando de descubrir por qué gritaba su hija. No lo sabían. Ninguno lo sabía. Yo estaba en una especie de estado de pánico para ese momento. El dolor era tan agudo que no lloraba, gritaba. Tanto que se quedó sin voz. Entonces gritaba, pero no se escuchaba. Era horrible. Desde los 2 años de edad, la hija de Laurel y Dave Garland, Emily, había experimentado misteriosos episodios de dolor en su mejilla. A los 4 años, la condición de Emily estaba empeorando y los Garland ya no sabían qué hacer. Con la esperanza de obtener una respuesta, llevaron otra vez a Emily a la pediatra, pero tuvieron una sorpresa. Ella dijo que tal vez Emily estaba fingiendo para obtener nuestra atención. Fue desconsolador al principio, pero sonaba bastante real como posibilidad. Siempre quiere ser el centro de atención, así que no nos pareció extraño. Trataron de alejar a Emily de lo que ellos pensaban podía ser una táctica para llamar la atención. Entonces lo que hicimos durante varias semanas fue ignorarla cuando comenzaba a llorar. Si nos decía, me duele la mejilla, le decíamos, no, la doctora dijo que no tienes nada malo. Pero sucedió algo que les advirtió que era real. Se despertaba llorando en medio de la noche. Una niña pequeña en busca de atención no grita en medio de la noche. No tenía sentido. Concluimos que esta no era una niña que buscaba a sus padres para llamar la atención. Cuando nos dimos cuenta de que no estaba fingiendo y que la habíamos tratado así por tanto tiempo, tuvimos un horrible sentimiento de culpa. Lori dijo, no puedo creer que la castigué porque le dolía la mejilla. Y repetía, no me lo perdonaré nunca. Desesperada, Laurel estaba lista para probar cualquier cosa. No sabía qué hacer. No sabía a quién llevarla, entonces abrí las páginas amarillas y busqué un odontólogo pediatra. Y ahí la llevé. Y esa fue la doctora Highshaw.